What you wanna do, yeah. This is high electric city. What you want? What you wanna do? El metro. El metro de la CDMX son risas, pláticas privadas que se vuelven comunitarias, quejas, ventas, gritos, llantos, son suspiros, son besos, bienvenidas, rupturas, amor, odio, peleas, abrazos, enemigos de un viaje, amistades que se pueden volver eternas. Es la ciudad subterránea a la que accedes con 5 pesos, con sus propias reglas y autoridad. El metro lo es todo y a la vez es nada, es algo físico, pero es mucho más que eso. Tiene un componente emocional intangible. Es un ente con alma y vida propia, que respira y se alimenta de todos los que lo operan y lo usan. Se nutre de sus esperanzas y su tiempo. El metro lo domina todo, invita a la aventura, a que encuentres lo que hay en las profundidades y te encuentres a ti mismo en el proceso. No es de extrañar que de este caldo de cultivo, artistas de todo tipo encuentren la inspiración necesaria para aventurarse en proyectos de creación y que el metro sea un espacio donde las comunidades nacen y los artistas se encuentran. Una de las comunidades más interesantes nacidas del metro es Metro Chilango. El proyecto se encarga de recopilar las mejores fotografías documentales que se dedican a subir a la red social Instagram, la gran cantidad de fotógrafos que recorren los vagones del gusano naranja diariamente. Lo que la convierte en un tesoro no solo por su valor artístico, es también el punto de encuentro entre muchos fotógrafos contemporáneos del país, y a su vez es un espacio donde se recopilan la historia que se escribe todos los días por la gente que la vive. Metro Chilango es la memoria colectiva en constante creación, un tablero donde se cuelgan los registros visuales de nuestros días para las futuras generaciones. Para mí es la vida cotidiana, para mí es la belleza en los momentos pequeños. No es un lugar donde traigas la máscara puesta. Entonces por eso me importa mucho el metro, porque en esa cotidianidad y en ese trayecto largo se pierde un poco la máscara y creo que podemos encontrarnos y reconocernos entre todos. Pues solo me imaginaba una comunidad de gente que le gustaba tomar fotos en el metro, pero nunca me imaginé ni siquiera una comunidad en realidad. O sea, me imaginé que la gente iba a compartir hashtags, o sea, sus fotos con el hashtag y ya, ¿no? Y en eso iba a quedar, como solamente íbamos a ver fotos chidas del metro. Esa era mi única expectativa, en realidad. Se me hacía que lo inmediato y lo que donde estaba la banda compartiendo chamba chida era para mi Instagram, ¿no? También se relaciona muy bien con el metro por su inmediatez. Se me hacía también chido que si las fotos muchas las tomábamos en el celular, pues muchas se pudieran compartir desde el celular, ¿no? Y se pudieran ver en el celular. Pluralizar más, yo diría, diversificar más la imagen, que cualquier persona con un celular que tuviera la aplicación pudiera verlas. Creo que no depende del proyecto de Instagram, creo que Instagram nos ha ayudado como a crecer un montón. Nuestra intención es que crezca mucho más allá, que tenga otros alcances y que sí pueda llegar también a gente que no tiene un Instagram, ¿no? Y que no tiene ni siquiera un celular. Una vez saqué la cámara, pero era una chiquita. Buenos días. De repente me empezó a seguir Balam, me dijo, oye, es que estamos iniciando este proyecto. Entré y me pareció muy chido, después vi que no solo era un hashtag, sino que era una cuenta. Cuando vi de qué trataba, que pues era la recopilación de muchas cuentas, de mucha gente distinta, como si fuera la foto del día del metro, ¿no? Dije, no mames, quiero aparecer aquí, ¿no? Sí me parece como una idea bastante creativa, como algo que hacía falta. Siempre pensé que tiene muchas posibilidades de crecer, de aportar. Yo le había dicho a Balam como, oye, si algún día necesitan ayuda con algo, avísenme, pues a mí me gusta mucho lo que hacen, bla, bla. Y pues surgió lo de jefe de estación. Pues pensé, ¿no? Así de a ver qué sucede, y jamás en la vida pensé que fuera a crecer como está creciendo. Por ahí creo que nunca dudé como
sí entrarle, pero tampoco tenía razones como para participar, ¿no? Porque sentía que comulgaba así con la manera desde donde se aborda la foto, con los fines que se aborda, pues no. Pues ¿por qué no? Me gusta mucho, es un honor también de ser parte de Metro Chilango. Creo que de alguna forma tengo una perspectiva, que difiere del grupo. En la parte de la imagen, creo que aporto como un lado interesante. Creo que a veces soy un poco más técnico, o sea, como en el rollo con el que veo las fotos. No sé, equilibro un poco los puntos de vista. Mi visión es más romántica, ¿no? Entonces, una visión externa y más romántica porque pues yo no crecí con el metro. Lo más importante es ver este proyecto como una fuente primaria para la investigación de cualquier área, ¿no? Metro Chilango abre un canal y también es mensajero. Es el primer proyecto como en el metro. O sea, si te fijas, realmente no hay. Es una muy buena forma de ver lo que está pasando en la ciudad y en el país a través del metro. Tiene un valor muy bien grande porque es la historia que se escribe todos los días, pero por la gente que la está viviendo. O sea, no es la historia oficial de la SEP, pues, ¿no? No está todo maquillado. Al contrario, es como, esto es, así somos, ¿no? Como el ejercicio de hacer crítica, o sea, de hablar de una foto una vez a la semana, me ayudó a saber como también las cosas que a mí me gustaban de mis fotos y las que no me gustaban. Estar en redes sociales creo que es accesible para todas las personas. La mayoría de las veces que voy a un museo o que voy a una galería termino como encabronado, pues, porque digo, o sea, ¿qué pedo de esta mierda que no, habiendo tanta cosa buena, o sea, ponen esto? Hay personas que pueden criticar las redes sociales por lo que representan, ¿no? Me asusta un poco la cuestión de lo efímero que puede llegar a ser. También hay que ver el otro lado de lo que aportan, pues, si se utiliza de manera correcta. Y la verdad es que yo muchas de las fotos que veo en Metro Chilango me hacen sentir un chingo de cosas, ¿no? Ese hecho de que sean digitales no les resta valor. Si está bien, si no está bien, no lo sé, pero a mí me gusta mucho. This is my electric city. What you want? What you wanna do? En esta ocasión les traigo a la venta. Es el nuevo Tinder Juego Sorpresa. Nuevo Tinder Juego Sorpresa vale 5 pesos. Ermita. Correspondencia común. Línea 2. Direcciones. Rasqueña. 4 caminos. Eso, pero échale ganas, mis amores. Varios traigo a la venta, son los audífonos manos libres de marca Frankfurt. El Metro Chilango abarca muchas áreas. Es algo que va a pasar a la historia. Dan pauta para que la gente conozca un poco más sobre nuestra cultura. Son cosas que uno realmente no ve. Todo un mundo de historias. Están partiendo algo que no está hecho, o sea, en ningún lado. Hay muchas cosas que nos unen como fotógrafos. Considero que somos neta. Son ya familia. Que le aporta mucho a la banda, a la gente, es realidad, ¿no? La sensibilidad de todas las personas que lo componen. Creo que es por eso que sigo interesándome por Metro Chilango. Me hizo sentirme como chiquita, pero con un reto de tengo que ser así, tengo que ser mejor y le tengo que echar ganas, tengo que ser constante en algo. Impactó mucho en mi vida porque ahí me di cuenta que es lo que quería hacer, a qué quería dedicarme en la foto. Bueno, en el último año creo que ha sido como de los mejores años que he tenido así de mi vida. Va a sonar muy mamón, pero sí. Me encontré con, no sé, con mucho amor a las personas que están ahí, amor a mí misma y amor total a la fotografía. Aparte de aprendizaje, me ha dejado conocer a buenos fotógrafos y más que nada buenas personas. El ver cómo están tomando sus fotografías a la situación o a lo que acontezca, o sea, te emociona. Y cuando tú ves algo que
no te imaginas cómo lo hacen, te atrapa más. Lo más importante es que el Metro Chilango haga que cada vez que subas al metro estés tomando fotos. Porque si no, pues, ¿para qué no? Lo más importante es tomar fotos. Yo nunca creí que yo podía hacer esto. Me ha transformado el proyecto. Para mí ha sido como un descubrimiento súper chido tener gente tan cercana en mi vida todos los días. Me ha sorprendido un chingo como toda la evolución de la cantidad que fuimos en el BIN número 12 de 80 personas que yo decía, verga, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? No manches. Y me da miedo porque pues nunca fue planeado este proyecto para que tuviera tanta gente involucrada y para que tanta gente se conectara. Yo creo que lo que más aporta es una documentación importantísima. Más de 15,000 fotos con el hashtag de Metro Chilango. Todas esas fotos ya forman parte de la comunidad. Eso creo que es lo que aporta Metro Chilango. Una diversidad de voces, unos registros bien distintos y unas visiones muy personales de banda que a lo mejor jamás podría estar en una galería porque no son fotógrafos, ¿no? Pero que su trabajo habla. O sea, no necesitamos permiso para tomar fotos. Bueno, sí necesitamos permiso para tomar fotos en el metro, pero nos vale verga, igual no tenemos permiso, ¿no? Pero me refiero a no necesitamos permiso de nadie para que nos diga, tú eres fotógrafo, tienes derecho a tomar una foto. Podemos tomar las fotos que nosotros queramos y eso nos hace fotógrafos. El metro nos transforma cada día, pero nos conecta más cada vez con quién somos. Proyectos así ponen el dedo en la llaga sobre la gestión cultural del país, donde, fuera de élites, la gente puede democratizar un medio que ha sido por mucho tiempo solo accesible para muy pocos como la fotografía. Aprovechando las herramientas disponibles, la gente está saliendo a las calles a crear. ¿Es algo menos válido el trabajo curatorial de obras que se crean para vivir en la internet? ¿Pierde relevancia al no estar exhibido en galerías? Son preguntas que cada uno contestará según su criterio. Lo que sí es que proyectos como Metro Chilango están convirtiéndose en plataformas abiertas para que todos puedan participar, siendo la pluralidad, como en el mismo metro, uno de sus más fuertes emblemas. This is my electric city. What you want? What you wanna do? This is my electric city. What you want? What you wanna do? This is my electric city. What you want? What you wanna do? I'm a socialite, city being photo type. The army of the pharaoh, narrowed down to local nights. My pirate flag on the left, I hold my trumpet right. And while I stump, I blow my vocals out like vocals local. Sunbeams got me not remembering in total. They ask about my dreams and I scream. Come here with me, sit, have a beer with me. Before you resoil the oil, get it clear with me. This is my electric city. What you want? What you wanna do? This is my electric city. What you want? What you wanna do? This is my electric city. What you want? What you wanna do? This is my electric city. What you want? What you wanna do? Consistent pound sounds. My travel through the night, persistent bagpipes. And when I feel like inspecting, I carry flashlights. Straight from the Congown with Nina to the cantina. I'm all up in the mix, whistling to western flicks. Tequila got me blitzed and comfortable as shit. Come here with me, sit, have a beer with me. Before you resoil the oil, get it clear with me. This is my electric